Quizás ya lo han escuchado en homilías, en entrevistas o en las redes. La iglesia debería ser más democrática. Hay que escuchar al pueblo de Dios. La sinodalidad es el futuro de la iglesia. Y suena bonito, casi esperanzador. Pero, ¿alguna vez te has preguntado hacia dónde van o hacia dónde están queriendo llevar a la iglesia con todas estas frases? De eso va el tema de hoy. Bienvenido, querido caballero, colega, compadre que nos acompañas por acá. Bienvenida, señorita, damita, que estás por acá con nosotros hoy en Templarios Digitales. Bienvenido, Alejandro Torres, ¿cómo vas, mi hermano? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Edwin. Gracias a Dios estamos listos para tocar este tema, amado por unos, odiado por otros. Así que estamos para aquí. Tú mandas. Bueno, estamos una semana más aquí, su servidor Edwin y Alejandro, para hablar de un temita, ¿no? Ya le diría a Alejandro, tiene un poquito de espina. Bueno, hay un poquito de tema en la espina, diría yo, porque la realidad es que sí es un tema que da para mucho, ¿no? Como para sentarse y quejarse unas cuantas horas, pero me gustaría también aprovechar para como echar una chaqueta mental positiva, vamos a decirlo, ¿no? Verlo desde qué podemos sacar, no de bueno, de esta controversia, que las controversias nunca dejan tanta cosa buena, sino de lo que podemos hacer nosotros en bien, ¿no? En pro de solucionar este asunto, que creo que más que la controversia es importante ver qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y dónde está nuestro papel en un tiempo que vivimos de confusión espiritual, ¿no? Porque se maneja no solo la democracia en la iglesia, ¿no? Sino que se habla de sinodalidad, que puede pasar a ser una cosa, vamos a decirlo, no solo controversial, sino que puede dar origen a cosas raras, vamos a decirlo, dentro de la iglesia, ¿no, Alejandro? Exactamente. Aquí es donde vamos a intentar rescatar lo positivo de los últimos movimientos que se han dado en la iglesia, sobre todo del 2018-19 para acá. Lo empezó su santidad, el Papa Francisco, pero que ciertamente y previamente, en siglo antes, la iglesia ya caminaba sinodalmente, o sea, pero la sinodalidad que se tenía en el pasado no es la misma que se tiene hoy en día. Así que no sé si te parece bien dar un poco de contexto histórico al respecto. Sí, sí, totalmente Número de uno, acuerdo. la iglesia nace como una monarquía, como una jerarquía. ¿En qué sentido? La monarquía está el rey del pueblo. El rey es Cristo, nosotros somos su pueblo. Realmente nos conocemos como el pueblo de Dios, ¿no? O el nuevo Israel. Entonces, cuando viene Jesucristo e instituye la iglesia y dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y así, es donde ya se empieza a ver una imagen de una iglesia que tiene una autoridad a la cual se va a obedecer. Ahí entra el tema de la última cena, donde Cristo instituye el sacerdocio, de manera particular hace obispos, ¿no? A los apóstoles, y posteriormente les da la facultad de hacer, o sea, pasar el orden, ¿no? Que viene siendo la famosa sucesión apostólica. Ahí es donde quiero llegar. ¿Qué pasa? A lo largo de los siglos han habido distintas tradiciones cristianas porque los apóstoles fueron a evangelizar a distintos lugares, ¿no? Pero, digamos, en cada lugar que ellos evangelizaban había un patriarca, por ejemplo, un patriarca o un obispo del lugar, y por eso es que a veces a la sede de Roma, que es el Vaticano, le conocen como el patriarcado de Roma. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la iglesia tenía que debatir temas importantes, sobre todo temas que competían a Oriente y a Occidente, sin importar el imperio que estuviera de turno, hablando antes del 1054, ¿no? Antes que se diera la ruptura, siempre se tomaba en cuenta las opiniones de los diferentes patriarcas, por decirlo de alguna forma. Pero al final, quien tomaba la última decisión era quién. Era el obispo de Roma. Exacto, era Roma. Porque el rol de San Pedro es el famoso primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. De ahí que a lo largo de la historia, siempre cuando se estaba discutiendo un tema polémico, Roma era quien daba el veredicto final. Y hay otra frase en latín, Roma locuta causa finita. O sea, Roma habló, ahí quedó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Había sinodalidad? Sí,
se escuchaban las voces también, pero se respetaba la autoridad y la monarquía que nuestro Señor había dejado y había instituido desde los apóstoles. Si lo comparamos con la sinodalidad de hoy en día, te pregunto, ¿qué cosas vos ves de diferentes ahora de esta sinodalidad con la que he venido relatando, que históricamente se ha venido dando? Y hay un problema ahí. Por ejemplo, se me viene ahorita mismo el sínodo que se está llevando a cabo en Alemania, ¿no? El sínodo de los obispos alemanes, que nada tiene que ver con el sínodo, siento yo, que está llevándose a cabo pues en Roma, que aunque toca temas que se están tocando en Alemania, es un asunto diferente, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, el sínodo en Alemania lo que hace es poner en la palestra temas que son temas que están en auge en la sociedad actual, pero quieren poner esos temas dentro de la iglesia a costa de la comunión con el resto de la iglesia. No, es decir, ya el Papa Francisco, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, le advirtió, no sé si 2 o 3 veces, pero yo estoy claro de 2 veces que realmente lo amonestó fuertemente a los obispos de todas las diócesis de Alemania que están metidos en este sínodo y les dijo que hay cosas que no se pueden tocar ni cambiar dentro de la iglesia y sin embargo, pues, insisten, y esa es la realidad, insisten a día de hoy en llevar a cabo, ¿no? Estos cambios que se visualizan, ¿no? En temas de, digámoslo, de ideología de género, digamos, digamos, contra la castidad del sacerdote, ¿no? Por ejemplo, también, entre otras cosas. Sí, lo que pasa es que yo creo que si podríamos resumir en una frase la diferencia de la sinodalidad de hoy, al menos entiéndase en un término de ejecución con la sinodalidad del pasado, es que antes se discutía cómo ser más católicos, por decirlo así. Ahora, hoy se discute sobre cambiar el catolicismo. Y son dos cosas diferentes. Por ejemplo, no sé si lo percibiste en el último cónclave. Por ejemplo, antes en el pasado, la vara para medir era quién era, no sé, el cardenal más católico o el obispo más católico, quién era el que iba a guardar la fe. Hoy en día se busca quién quiere innovar, quién quiere retroceder, quién quiere Sí, avanzar. hay como un enfrentamiento de bandos también, ¿no? Muchas Eh, veces dentro de... Ah, bueno, se visualiza desde afuera, no sabemos dentro de las 4 paredes de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Que hay como bandos de obispos, ¿no? Más tradicionalistas, menos tradicionalistas. O al menos hay voces que así lo interpretan también. exacto, y ahí es donde viene el punto. Hoy en día se tiene una imagen de una iglesia, al menos en el colegio de los cardenales, dividida. Y lo que se supone que debía unirnos más, ¿no? Que era la sinodalidad, escuchar a todos, caminar juntos, en la práctica viene marcando divisiones claras entre progresismo y tradicionalismo. Una de las cosas que está pasando ahorita, por ejemplo, es que en este movimiento sinodal se está tomando en cuenta la voz de laicos, por ejemplo, cosa que nunca había pasado históricamente hablando, porque como ya dijimos, la iglesia es monarquía, la iglesia es jerarquía, la autoridad de la iglesia es el magisterio, y como ya tocamos antes, el magisterio es uno de los pilares y un depósito de la fe, es Así uno de es. los pilares del depósito, por ende, lo normal sería que hoy, en 2025, el movimiento de la iglesia sea de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Sea de el Papa con su colegio de cardenales, obispos en cada diócesis, dando su magisterio con cada párroco en parroquia, y el fiel sirviendo y acatando lo que desde arriba se viene ordenando, ¿no? Como lo normal. Pero hoy en día, con este movimiento sinodal, cuando se involucra al laico, ya la cosa parece como que si fueran elecciones de un país. Y entonces ahí es donde escuchas voces aquí, escuchas voces allá. ¿Y qué pasa? Nuestro papel de laico es ser dirigidos, no dirigir. ¿Qué? En el pasado, por ejemplo, cuando la autoridad se corrompía, era el pueblo que mantenía la fe, era otra cosa. Era un movimiento más del Espíritu Santo, por decirlo así, que de alguna cuestión humana de decir el pueblo, de que el pueblo está formado, no. Entonces, cuando se quieren escuchar las diferentes voces, no sé si te acuerdas, vos y yo estábamos en Nicaragua todavía, que se empezaron a dar las famosas encuestas de qué te Sí. gustaría que cambiara en la iglesia.
cuando estábamos en la comunidad todavía, cuando se dieron esas encuestas y todo, que se fue para todo el mundo. Yo recuerdo lo que puse en esa encuesta y fue, bueno, quiero que se promueva la misa tridentina. Eso fue lo que yo puse. Eso fue lo que yo puse. Curiosamente, yo creo que no fui yo el único que estuvo a favor de un conservadurismo. No estoy hablando de que hubieron otros que pusieron la misa tridentina, no, pero sí por lo menos que se respetara, ¿no?, la liturgia actual. Pero cuando vos ves, por ejemplo, las estadísticas que el Vaticano da, ya cuando se reúnen, ya cuando llegan las informaciones y todo, Ujú. pareciera que el conservadurismo es silenciado. Y entonces empezás a ver comités, sobre todo de Europa, a favor del homosexual. Entiéndase, no a favor de la persona, sino a favor de la ideología política que promueve la aberración del acto homosexual, por ejemplo. Ves gente a favor del aborto, disfrazado de feminismo saludable, ¿no? Ves otro tipo de gente, por ejemplo, tenés James Martin, Lucía Carán, etcétera. Tenés otra gente que comulga con esas ideas. Y ahorita que mencionabas al Papa Francisco, solo me acuerdo cuando llegó el nuncio de Alemania y le dijo, no, Santo Padre, aquí venimos, la conferencia episcopal alemana, y el Papa es católica. Sí, son un caso ustedes católicos. Pues sí, es católica. Sí, me O les sea, recuerdo. sí, con su tono argentino, latino, Sí, burlón, o sea, es católica. sí, Entonces, con ironía, ¿no? exacto, a lo que quiero llegar con todo esto es, al final quien pagó todos los platos rotos por todo lo que se está viendo en el sínodo fue Francisco, y quien posteriormente los va a pagar va a ser León XIV. Entonces te pones a pensar, ¿hasta qué punto el Papa está teniendo dominio de todo esto? O sea, o hasta qué Ay, punto las influencias políticas externas están haciendo presión dentro de la jerarquía de la iglesia. mira, yo creo que pasa algo muy triste ahora, ¿no? Primero que nada, ahora todo el mundo quiere opinar. En esta época de redes sociales todos queremos opinar. Y hay un dicho que dicen ahí, no, es que toda opinión es importante. Y no es cierto. Me van a disculpar, pero no es cierto. Incluso muchas de nuestras opiniones a nivel del podcast pueden sonar como que sí, pues es ley. No, a veces nuestras opiniones son solo eso, opiniones. Pero dentro del ámbito de la iglesia, no todas las opiniones son importantes. Imagínense, estuviéramos todavía debatiendo dogmas, ¿no?, de la iglesia, si todas las opiniones fueran importantes o necesitaran tomarse en cuenta, ¿no? La realidad es que cualquiera puede esgrimir una opinión, pero una opinión que sea necesario escuchar, no es cierto que cualquiera la tiene, porque puede estar cargada no de un razonamiento, sino de una ideología, sino de una moda, de un interés también, de una necesidad, de un deseo oculto, malsano también. Y es por eso que se necesita del cuidado, ¿no? De un cuidado muy particular para poder esgrimir una opinión. Voy a poner un ejemplo de fuera de la iglesia. A ver, Alejandro, imagínate que viene, nosotros dos estamos trabajando en un proyecto de programación. Vos tenés un conocimiento mayor que el mío, yo tengo un conocimiento de cierto nivel, y viene un bachiller y quiere decirnos qué cosa deberíamos hacer con nuestro proyecto de programación. ¿Vos crees que su opinión, aunque pueda él darla, porque tiene una boca para hablar, la debamos tomar en cuenta? Mira, yo por respeto a la persona, pues escucho, pero no significa que la voy a acatar. O sea, Exactamente. y ahí es donde se necesita diferenciar. O sea, se respeta a la persona por ser persona, pero no toda opinión es respetable. Es Exactamente. A como, eso es lo que quería llegar. ¿Qué pasa? Que muchas veces los laicos creemos que porque tenemos un cursito de formación, 2 años de teología, qué sé yo, no, nos enojamos porque queremos que la iglesia haga lo que nosotros queremos y perdón por decirlo, por nuestros huevos, por nuestra soberbia, ¿no? De que la iglesia debería de ajustarse a lo que nosotros queremos. Al final y al cabo, nosotros somos iglesia. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? Nosotros somos iglesia también. ¿Por qué no nos escuchan a nosotros? Y sobre todo viene de este tipo de comentarios, ¿no? Son una falsa falacia al final y al cabo, ¿no?
decir, no, pero es que la iglesia, nosotros también somos iglesia, a nosotros también nos tienen que escuchar. A ver, si quieres ser católico, no tienes que cambiar el catolicismo para ser tú católico también. Ahí está, creo yo, gran parte del asunto. Entonces, ¿qué catolicismo quieres? ¿Catolicismo de verdad o un catolicismo hecho a tu medida? ¿Qué necesita cambiar para salvarse? ¿Tú o la iglesia? Y más profundo, ¿no? ¿Por qué quieres que se cambien estas cosas? ¿Es Cristo quien lo quiere o eres tú quien lo quieres? Creo yo que hay muchas cosas para preguntarse antes de siquiera arriesgarse a abrir la boca, ¿no? Recuerdo una vez, a ver, antes de que termine, recuerdo a Pedro. Pedro acaba de afirmar a Cristo, tú eres el Mesías, para nosotros tú eres el Mesías, y le dice el Señor, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto seguido le dice a los discípulos, bueno, vamos a subir a Jerusalén, los ancianos del pueblo van a matar al Hijo del Hombre y no sé qué y no sé cuánto. Pues le dice, el tercer día resucitaré. Y Pedro le dice, no permitiré que pase esto. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Satanás. Porque, a ver, y vean, es la misma interacción, están dentro de la misma conversación, el mismo pasaje. Apártate de mí, Satanás. Puede ser que mi deseo se confunda con una buena voluntad. Yo no hubiera querido tampoco que Cristo muriera, pero es la voluntad de Dios que así se haga. Y por eso a veces somos Satanás nosotros. ¿No será que a lo mejor estamos oficiando de enemigo de Satanás nosotros dentro de la iglesia también, sembrando confusión? Sí, ahí está el punto. Cuando abrís la puerta a que muchos opinen, yo creo que fue un error que se cometió al menos por omisión. Me puedo equivocar con lo que estoy diciendo, pero cuando desde Roma se abrió la oportunidad de que cada fiel de cada parroquia diera su opinión, es claro que no solo el Espíritu Santo iba a hablar ahí. O sea, es Ese es el claro que, problema. exacto, es claro que también el famoso divisor, porque Satanás significa el que divide. O sea, realmente la palabra etimológicamente en griego, Satanás significa eso, el que divide. Entonces, en ese sentido, era obvio que el demonio iba a meter su cizaña, porque Claro, como también de un tiempo para acá han venido entre el clero descubriéndose algunos abusadores sexuales, era obvio que también esas voces iban a manifestarse. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que si vos ves una dinámica de abajo hacia arriba en nuestros tiempos y una democracia que para mí sería más masónica que cristiana, por decirlo así, donde todo el mundo quiere estar en fraternité, igualité y toda esa vaina, o sea, en fraternidad, unidad e igualdad. Creo que es fraternidad, libertad y no sé qué otra cosa. Pero el punto es que ya deja de ser la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es una familia. Y en una familia, o sea, que es la gran familia de los hijos de Dios, y en una familia hay un orden jerárquico conservador. ¿Cómo así? Jerárquico porque una familia tienen papá, tienen mamá. O sea, son las autoridades. Los hijos son quienes deben obedecer, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, se podría decir que el magisterio o el colegio de cardenales y obispos son la figura paterna, por decirlo así, por lo cual se les dice padres, ¿no? Nosotros obedecemos. Y claro, y yo creo que todo empieza desde las cosas más pequeñas. Seamos honestos, ni todo sacerdote ama celebrar misa. Seamos honestos. Algunos les puede pasar como Lutero, ¿no? Que se metieron al sacerdocio por otros fines. Lutero en este caso, para que no lo metieran preso por haber matado a alguien, por ejemplo. Pero el mismo Lutero describe que él siendo sacerdote agustino, él tenía mucho escrúpulo de celebrar la Santa Misa, o sea, él no amaba celebrar el sacrificio. Hoy en día hay sacerdotes que tampoco aman celebrar el sacrificio. Entonces a veces vos ves en las parroquias una liturgia mal celebrada. He escuchado de un amigo, ¿no? Que le ha encontrado partículas del Señor en las patenas, o sea, ornamentos mal purificados, por decirlo así. Y claro, nosotros como laicos podemos ir a la sacristía, acercarnos al Padre y decir, Padre, yo creo que usted está haciendo mierda. Sí, Ujú. yo creo que usted, claro, más respetuosamente, ¿no? Padre, yo creo que esto se debería mejorar, yo creo que yo vi ahí que habían partículas del Señor, creo que debemos tener más cuidado. Pero, o sea, tu papel llega hasta ahí. Pero si esperas que por el hecho de que vos hablaste va a ser obedecido, eso está mal.
Sí, Eso está mal. sí. Sí, pasa, resulta, a ver, vean, por ejemplo, cuando San Pedro y San Pablo hablan de estos temas, por ejemplo, hablan de corrección fraterna, pero no de una imposición, ¿no? No es que el padre está ahí para hacer lo que yo diga, porque tiene que servirnos, ¿no? Pero también yo sirvo a la iglesia, ¿no? Y por otro lado, a ver, nosotros creemos que en la iglesia, en la parroquia, en toda la iglesia de manera general, los fieles somos los que participamos más y no sé qué y no sé cuánto. Pero en términos de cómo ve el Señor la iglesia, hay tres cosas que me gustaría resaltar. Primero que nada, la partícula inicial de la iglesia son los 12 apóstoles, ¿no? Estamos hablando del germen, ¿no? El colegio apostólico. Sin Exacto, embargo, son las columnas de la iglesia, por decirlo así. exactamente. Sin embargo, Jesús en la Santa Cena, en Juan capítulo 15 versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. Es decir, desde arriba, que él está diciendo, vean, estos son, ustedes son. Y es cierto, si vos te vas a la historia en la Biblia, Jesús va caminando y le dice, vengan, síganme, tú sígueme, ven conmigo. Es Cristo quien va eligiendo al final, mientras transita por el mundo. Después, cuando instituyó a Pedro Papa, y él dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le preguntó a los 12 apóstoles que estaban ahí, ¿cuál quieren que sea su líder? No, no. Él dijo, ¿quién? Él dijo quién. Ahora, en Jerusalén, el día de Pentecostés, había miles de personas, pero el Espíritu Santo eligió bajar sobre los que estaban reunidos con los apóstoles. Fue un don de Dios, no un fruto de un debate humano de quién pertenece, quién no, quién va a estar ahí. No, no, no. Es Dios quien decide dar a aquellos que lo siguen, pero como don, como respuesta de ese seguimiento a esa comunidad apostólica que nace. Entonces ahí Exacto. está el riesgo, ¿no? Si el pueblo de Dios opina distinto al Papa o al magisterio, muchos dicen debería decidir la mayoría. Y Y yo también, suena justo, entre comillas, ¿no? Pero puede ser letal, a mi gusto, ¿no? Porque abre la puerta a que la verdad revelada se ponga en votación. A ver, te lo voy a poner así. ¿Qué quita que hoy, por ejemplo, estamos hablando acerca de poner una bandera homosexual o no cerca del altar? Y luego estamos hablando acerca de que efectivamente Jesucristo no es Dios. cosa que en el pasado Pasó. Porque pasó, van a ¿no? decir, bueno, ahora logramos decidir esto por mayoría, pero en aquel entonces en el concilio expulsaron a un tercio de los obispos porque no creían en la, que no En sé la qué, que no sé divinidad. cuántos, sí, en la divinidad de Jesucristo. Y solo, entonces no votaron en quórum, no, sino que un 60% se impuso por expulsión y que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 no, etcétera. Podemos regresar a la época de las cavernas, ¿no? En pocas palabras. Hay un paso ahí, ¿no? O bueno, o nos vamos, por ejemplo, a los concilios, ¿no? Que en los concilios ciertamente no participaban laicos, con excepción del Vaticano II, que hasta hubo una invitación a los ortodoxos y a algunos pastores protestantes, o sea, haciendo esa excepción, históricamente hablando, era solo de los obispos para arriba las discusiones. Sí. Y ya después, cuando ya el Papa decía, bueno, lo que se habló en el concilio está bien, lo apruebo, todo bien, ya se transmitía al pueblo. Ok, vamos a seguir esta dirección. Y es ahí donde yo te digo que la iglesia es una familia. Y curiosamente el magisterio, o sea, la obediencia al magisterio es reconocer la virilidad, la virilidad espiritual, por decirlo así. Creo que lo dice Thomas Olsten, Monseñor Sí, Thomas Olsten. La firmes en la obediencia, brecha. exacto, la obediencia al magisterio es señal de virilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no se puede perder de vista que Dios siendo papá, Él quiere lo mejor para sus hijos y nosotros debemos confiar que la enseñanza del magisterio, o sea, es el Espíritu Santo que la va respaldando. Obviamente que en nuestra humanidad ha habido gente dentro de los obispos, de los cardenales, que evidentemente han pregonado sus ideas y no realmente lo que la iglesia ha venido enseñando y transmitiendo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Bueno, yo creo que el primer traidor en ese sentido fue Judas, y es Claro, cuando Jesús le dijo, bueno, ve a hacer lo que tengas que hacer. O sea, entonces en ese sentido yo creo que siempre han habido Judas dentro de la iglesia, siempre. Y algo que nos enseñaron en Hijos de Dios es una frase que a mí no se me olvida, y es donde hay obediencia, hay gracia. Y a veces duele.
obedecer, duele. O sea, es una cosa que te marca en el orgullo. O sea, decir, un ejemplo tan pequeño, ¿no? Sí, Eh, Vamos a suponer, ¿no? Dios me dio el don de predicar, para hablar, me dio la retórica de San Agustín o el intelecto de Tomás de Aquino, no sé. Y de repente viene tu coordinador o viene tu párroco y te dice, no, tu trabajo va a ser recoger la limosna en la iglesia, en misa. ¿Cuál va a ser tu actitud ahí? O sea, y no solo eso, yo creo que a vos y a mí nos ha pasado que queremos dar las charlas que nosotros mismos escribimos, pero vemos que se le asignaban a otro y nos quedábamos tipo, yo lo hubiera dado mejor, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Orgullo, vanidad, protagonismo. Y la verdad es que la naturaleza de nosotros los fieles es de servicio. sí, sí, Pero tranquilo, cabe recalcar que curiosamente cuando un pueblo, entiéndase, cuando una parroquia tiene esta actitud de servicio y obediencia, los sacerdotes que salen de esa parroquia, de esa diócesis, se podría decir que son sacerdotes santos en su oficio, porque ellos saben que llegaron con una vocación y llegaron para servir tal cual los fieles están sirviendo. Y ahí es donde se da la comunión de los santos, por decirlo así. Ahí es donde se da el famoso sensus fidelium, donde de alguna forma es en el pueblo que se conserva la fe. Rápidamente veamos la cuestión arriana. Son como 300 años, no fueron 300 años, pero sí fueron como más de 50 años de debate, donde San Atanasio lo expulsaron como 5 veces, de repente un papa era arriano, de repente hasta el emperador se hizo arriano, de repente hasta la mayoría de los obispos eran arrianos, el que pagaba los platos rotos era Atanasio. Pero quién fue quien sostuvo la fe? El pueblo. ¿De dónde fue que nacieron los futuros obispos que iban a defender la fe? Del pueblo. Pero el pueblo tenía una actitud de servicio y obediencia, irónicamente. ¿Qué piensas? y no, mira, es que lo que pasa para mí, bueno, regresando un poco más atrás y para llegar a tus palabras actuales, vos hablas de la iglesia como una familia y me parece acorde a la analogía. Sin embargo, a mi gusto yo la veo más como un ejército y quiero que se entienda bien, ¿no? Porque primero que nada hemos hablado en este podcast hasta el cansancio de la batalla espiritual, ¿no? En buenos términos somos soldados de esta batalla, ¿no? Cristo es nuestro comandante, no sé si te acordás de aquella alabanza que cantábamos, ¿no? Cristo es el comandante que va delante de nosotros, el que lleva al ejército y nosotros somos parte de ese ejército, en un sentido espiritual hablando, pero imagínate que todos los soldados fueran generales, ¿no? O sea, no se puede, no hay espacio para tanta cabeza, ¿no? O que Uno es no, el que dirige. o que no existiera ningún general. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, la democracia no es cierto que sea buena todo el tiempo, ¿no? La sinodalidad no es sinónimo de democracia tampoco, no lo confundamos. Ahora, regresando a lo que vos decías, ¿no? Ahí quiero aterrizar, ¿no? Cuando la iglesia se ha enfrentado a estas situaciones, la milicia, que somos nosotros, el resto de los fieles, ¿no? Estamos aquí para apoyar a nuestros generales, ¿no? Para dar la vida por esa iglesia y defender el terruño. Se ha perdido también en la última época, ¿no? El nacionalismo. Muchos dirán, el nacionalismo, eso es una cosa del pasado, pero qué bien le hacía a- al mundo el nacionalismo. Y no estoy hablando del nacionalismo loco de Hitler, por ejemplo, ¿no? Que creía que los arios y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Un tema para abordar en otro momento. Eso era más Em, una religión que un nacionalismo, sí, sinceramente. sí. El nacionalismo es saber que donde yo nací es donde Dios me puso. Y esa patria está llena de gente que necesita ser defendida en algún momento. Entonces yo voy a amar a esta patria, a estos confieles, vamos a decirlo así, y voy a luchar para que sean libres, que puedan tener la libertad de elegir a Cristo o no, pero no la imposición de un autoritarismo pues en este mundo. Entonces, ese es nacionalismo. Y visto a la luz de la iglesia, es justo pelear por ese nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Significa que yo estoy ejerciendo también la libertad como hijo de Dios de hacer justicia en este mundo. Sin embargo, a veces han habido guerras y es ahí donde se llena de grises este tema, porque también en nombre del nacionalismo se han hecho cosas terribles, ¿ok? Entonces, no quiero entrar en ese tema, me regreso un poco más atrás a lo que estabas hablando, porque pasa también que
dentro del pueblo de Dios han salido diferentes órdenes religiosas, ¿no? Vamos a llegar a San Francisco de Asís, por ejemplo. San Francisco de Asís no fue un sacerdote, al menos en su inicio, lo que era él era un comerciante convertido en soldado y que luego se convirtió en un monje itinerante que evangelizaba. Imagínense ustedes, Francisco, cuántos santos ha heredado en su orden religiosa. Y él fue un fiel y luego fue a proponerle cosas al Papa para esperar su aprobación y actuar en consecuencia. Y muchas veces le dijeron que no. Y él se sometió hasta que encontró la manera de llevar a cabo aquello que Dios le pedía, pero dentro del orden. Ha causado más impacto San Francisco de Asís con su obediencia en 800 años que esta gente que está buscando sinodalidad en los últimos 50, 100 años. Fíjense bien en los frutos, ¿no? ¿Cuántos santos ha dado a la iglesia la orden franciscana? Y sus herederas espirituales, las clarisas, los franciscanos renovados, los franciscanos capuchinos. Veamos los frutos de la obediencia en relación a los frutos de el orgullo del que hablaba Alejandro. Quisiera poner eso en la palestra también, ¿no? A ver, es fácil ver el momento en que San Francisco, por ejemplo, se enfrentó a una dicotomía, ¿no? Porque era un momento en que las cruzadas habían comenzado, estaban acusadas ya de muchas cosas, había división en la iglesia, estaba bastante reciente la excomunión mutua entre Oriente y Occidente en la iglesia. Entonces era fácil agarrar y decir, no, yo voy a fundar mi changarro, voy a reformar la iglesia yo, pero hubo una reforma, pero dentro de la iglesia. Después vendría Santa Teresa de Jesús, hermanita descalza, que fue y le pegó una reprendida doctrinal al mismo Papa y se reformó la iglesia otra vez, pero dentro de la iglesia. Sí, Dirás, ya no eran fieles como nosotros, pero comenzaron siendo fieles. Llegaron a un punto en el cual entregaron su vida en pro de la iglesia, pero siempre dentro de la obediencia. sí. Y un punto importante a tocar es que cuando el pueblo se apropia de la fe, entiéndase, apropia en un sentido que es un verdadero catolicismo el que se vive, inevitablemente la religión va a influir en la estructura social, estructura política, en las leyes, en la cultura, en las costumbres, y fruto de eso en el pasado tenemos lo que se conocía como cristiandad. O sea, la cristiandad. Uno de los casos es, por ejemplo, la batalla de Lepanto. O sea, vos decías, la iglesia, un ejército. Y curiosamente, hoy en día se ha perdido, y solo es un paréntesis que quiero hacer, hoy en día se ha perdido la idea de defender a la familia, aun si fuese por las armas. O sea, hoy en día esperas que la policía te defienda, cuando a veces no pasa. Hoy en día esperas que otro haga el trabajo. Pero antes, los católicos de antaño, de Europa, de allá por los años 1400 a 1600 y poco, cuando los musulmanes los querían invadir, por ejemplo, ellos dijeron no, aquí tanto por la fe como por nuestras familias, por nuestras costumbres, por nuestra sociedad, vamos a luchar. Y fue una lucha encarnizada, o sea, fue una lucha donde realmente era sangre y fuego, donde a lo mejor muchos, y pasó, ¿no? Muchos no sobrevivieron, ¿no? Muchos murieron ahí. Pero la cosa es, ellos estaban defendiendo a su familia. O sea, entonces la iglesia tiene estos dos movimientos, la iglesia es familia, pero también es ejército. Hoy en día es muy difícil, Exactamente. o sea, hoy en día, por ejemplo, es muy difícil imaginarse a un católico que esté a favor de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque se ha pregonado una herejía de tolerancia excesiva. Sí, no, es decir, a veces no quieren ni meter a la gente en la cárcel. Es decir, no, hay que ponerle algo para que se recomponga, pero la cárcel me parece excesivo. Hombre, y sí, todo el mundo tiene derecho a tener libertad, pero no puede ser a costa del riesgo del resto de la gente, ¿no? Eh, Exacto, y ahí viene el punto. O sea, imagino que estos católicos pensaron, ¿no? Nuestros antepasados habrán pensado, si estos musulmanes nos invaden, adiós. No solo se fue la sociedad, se fue la fe, exactamente, porque es se que no fue vienen a, todo. si no vienen a cohabitar, no, jamás, jamás se impone. Ya lo vimos en 3, 4 episodios que hemos hecho el último mes. Vayan a escucharlos, ¿no? No quiero profundizar en ese tema porque ya le dedicamos 3 horas de podcast a eso. Así que vayan por ahí a darse una vuelta. Pero sí, a ver, te lo voy a poner desde otro punto de vista también, para darle más matices a esto, Alejandro. Muchas veces a la iglesia se le ve por su acción social como un ente social, ¿no?
por ejemplo, el hecho de tener orfanato, escuelas, cosas que son muy cercanas y que tocan la vida de la sociedad. Y qué bueno, ¿no? Pero se le ve como un ente social, como que fuera una ONG más. Entonces, si quiere intervenir en ella desde el poder político o desde la sociedad, desde los grupos de sociedad, partidos políticos, asociaciones, quieren influir en la iglesia porque la iglesia está también actuando dentro de la sociedad y quieren manipularla para asociarse o para destruirla. Y te lo voy a poner aquí para que vean que esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1903 hubo un cónclave. Era para elegir el nuevo papa, ¿verdad? Lógicamente, los que no sepan qué es un cónclave, no es la reunión donde se vota quién será el nuevo papa ante el deceso o la renuncia del papa anterior. Entonces, ¿qué pasó? Algunos gobiernos europeos querían imponer un candidato, en especial, en particular, ¿cómo es que se llama? En la curia romana italiana había un nombre que sonaba más, que era apoyado por diversos mandos, ¿no? Pero el cardenal Jan Hussein, así no lo pronuncio mal, perdón, en nombre del emperador de Austria, emperador católico de Austria, José Francisco I, José Francisco I de Austria. levantó la voz contra Giuseppe Rampolla, que se llamaba el cardenal que estaba queriendo promover. Masón infiltrado. El resultado, pues bueno, este cardenal Rampolla no fue elegido, sino que fue elegido quien llevaría posteriormente el nombre de Pío X, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? O sea, esto no es de hoy que están buscando cómo infiltrar en la iglesia elementos que luego van a servir de ancla para, vamos a decirlo, dañar, ¿no?, la estructura de la iglesia. Dice Jordan Peterson lo siguiente, vean esto. Jordan Peterson, que recién apenas está comenzando ese camino hacia el cristianismo de manera general, porque no se ha hecho católico, que lo sepan todavía, aunque hay muchos crean que sí, no, dice lo siguiente, sí, en un nivel humano: cuando las instituciones se politizan, pierden la capacidad de formar individuos fuertes, solo producen masas manipulables. Y esto es interesante que lo diga un psicólogo, ¿no? Y también un sociólogo en muchos términos, ¿no? A ver, si la iglesia sirve a una corriente política o cede a las modas políticas y sociales de su época, ¿qué creen que pueda producir? ¿Alguien que ilumine todo contexto o personas que son borregos de verdad, ¿no? Aunque No nos sé llaman si a nosotros fanáticos. no sé si fue Chesterton o Leo, no sé quién fue quien dijo que si la iglesia se adapta al tiempo va a morir con ese tiempo. O sea, en ese sentido, cuando vos decís iluminar, es donde, hombre, una analogía bastante clara, ¿no? No sé si cuando eras niño te despertaban encendiéndote la luz en el cuarto. O sea, y vos sabes, ¿no? La sensación en los ojos cuando llegue, cuando Sí, te encienden la luz. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la iglesia incomoda. La iglesia va a incomodar tu vida sexual, va a incomodar tu vida familiar, va a incomodar tu vida financiera, va a incomodar tu vida social, va a incomodar tu vida laboral. ¿Por qué? Porque te va a decir, ok, lo que uno, porque, y este es otro paréntesis, el cristianismo ha sido la religión que más ha dignificado la dignidad humana en toda la historia del mundo, en toda la historia de la humanidad. Entonces la iglesia te va a decir sugerencias, porque no te puede imponer por la cuestión de la libertad de los hijos de Dios, pero la iglesia te va a decir sugerencias que te van a incomodar, porque no vas a cumplir ni tu deseo, ni tu capricho, ni amén, tu opinión, y ahí es donde la iglesia no puede ser democrática, amén. no puede, de manera ninguna, absolutamente no. Sí, bueno, te lo voy a poner también en palabras, secundando lo que estás diciendo, en palabras del obispo Tomás Honsen. Dice lo siguiente el obispo: la iglesia no existe para ser popular ni aceptada por las naciones, existe para salvar almas. Y esto que viene aquí es para nosotros, caballeros, ¿ok? Aunque las damitas también puedan escucharlo, pero esto es particularmente para los hombres. Escuchen esto: cuando los hombres olvidan esto, hacen de la iglesia un instrumento de sí mismos y no de Cristo. Vean esto, y es importante porque ya lo decía Alejandro, no está para la democracia esto. A ver, porque cuando nosotros nos acomodamos, no elegimos lo más fácil para nosotros, porque es más fácil no ser casto, es más fácil no ceder a mis impulsos homosexuales, es más fácil ceder ante el aborto en pro de no incomodar a las mujeres que quieren zafarse de esas decisiones que tomaron y seguir como que si nada pasó, ¿no? Es fácil
promover una vida sin consecuencias, ¿no? Hakuna Matata, ¿no? Es fácil, es que es fácil, señores. Lo que no es fácil es seguir a Cristo. A ver, yo siempre lo digo, es fácil creer en Dios. Creerle a Dios, eso es complicado. Y para Demonios creer, creen en Dios. exactamente, los mismos demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. De hecho, no le creyeron, ya están condenados. Entonces no podemos nosotros querer venir, ¿no? A ver, también a discutir algo que no muchas veces creemos que fueron los sacerdotes los que dijeron, es que la iglesia es la que tiene que decidir esto, ¿no? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, el que ha decidido que así sea la iglesia. Y nosotros muchas veces creemos que sabemos más que Dios, sin decirlo, nuestras acciones lo muestran. No, imagínate, por ejemplo, Alejandro, aterrizándolo, ¿no? Irle a decir, por ejemplo, a Linux Chat, si no me equivoco, que así se llama el creador de Linux. Linux Torvalds, ese mismo. Torvalds, gracias, gracias, gracias. Linux Torvalds, decirle cómo funciona Linux. No, imagínate decirle a Cristo cómo hacer mejor a su iglesia. No, ese man te va a mandar la mierda en Twitter. De hecho, no da entrevistas por eso, porque él no tiene ya más nada que decir. Lo mismo Cristo, ¿no? Si Cristo tuviera que ser entrevistado ya hoy diría, ya lo dije todo lo que iba a decir, ¿no? Sobre la iglesia. ¿Cómo le dijo ¿cómo es que se llama? Al hombre rico que estaba en el infierno, aunque se levante un muerto, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no van a cambiar. Y yo creo que vos y yo hemos sido testigos en nuestra vida muy personal, que podemos ver hasta milagros, pero si no estamos conectados diariamente con las prácticas de piedad, hermano, vamos a ser sordos. O sea, te lo digo yo que, o sea, he visto, digamos, tres acontecimientos grandes en mi vida, por decirlo así. Haber visto a un endemoniado, haber visto un milagro eucarístico y haber visto una sanación física. Claro. Tres acontecimientos que yo me quedé, wow. Y por mi negligencia con mi vida espiritual, aunque yo vi esas cosas extraordinarias, pequé de la forma más enorme que te puedas imaginar. Entonces, realmente ahorita me acuerdo Sí. una frase, un diálogo que tiene este Gandalf con, no me acuerdo el nombre de la señora, pero que yo creo que ¿Que en El Tolkien, Señor de los Anillos o en El sí, Hobbit? en El Señor de los Anillos, donde Gandalf está hablando de Bilbo, de que por qué él había escogido a Bilbo Bolsón y todo eso. Y en resumen es que él decía que el mal es detenido por las acciones de la vida cotidiana. El mal es frenado por las acciones de la vida diaria. Entonces te quedas pensando, bueno, falta de oración, falta de sacramentos. Si sacas la oración, los sacramentos, el apostolado, la lectura espiritual, la formación de tu vida diaria, no vas a frenar el mal que puede venir de fuera, que está dentro de ti, el enemigo, ¿no? Que es un ser espiritual que existe. Y ahí es donde comienzas a querer opinar y dejar de obedecer. Sí. Sí, es que yo siempre me asusta mucho que, a ver, pues, a ver, son personas que están muy dentro de la iglesia, están dentro de los grupos de parroquia o que están fuera, pero todas tienen algo en común. Por más que se llamen católicos, no son católicos de verdad. Porque puedes ir mucho a misa a diario, puedes comer Cristo todos los días, pero realmente sin tu corazón y de verdad no sos dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, no vas a alcanzar aquello que Cristo quiere para ti y para tu iglesia, ¿no? Queremos reformar algo que no conocemos, porque queremos ver en la iglesia aquello que nosotros somos, y esa es la realidad a día de hoy. Habría que hacerse un examen de conciencia. ¿Por qué quiero que la iglesia cambie? ¿No será que acaso yo tengo que cambiar? Exacto. Pienso ¿Será yo, que ¿no? Y me no gustaría ir sé? cerrando con esa reflexión. Perdón, Alejandro, dime. No eso, ¿será que yo estoy haciendo lo que me corresponde? Sí, sí, no, porque es fácil ver hacia afuera, ¿no? Decía Jesús, podemos ver la paja en el ojo del hermano, pero no vemos el La vi. tronco, la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Es fácil eso, ¿no? Es muy fácil ver hacia afuera. Yo creo que lo más difícil es ver hacia adentro. Hay todo un ejercicio de San Ignacio de Loyola para lograr ver hacia adentro, ¿no? Los ejercicios espirituales, entre otras cosas, recomienda
San Ignacio de Loyola, que es la introspección diaria, ¿no? El examen diario antes de dormirse. Difícil es eso. De manera personal se los digo. Es de las cosas más difíciles porque te das cuenta de dónde estás parado. Pero ojalá lo hiciéramos, ¿no? Y me gustaría cerrar, por ejemplo, con unas palabras de Jason Evert en la teología del cuerpo que él escribe, ¿no? Que no es de San Juan Pablo II, sino que es un compendio que él interpreta, ¿no? Para la teología del cuerpo. Dice, y esto quiero aplicarlo también a la iglesia porque se puede tomar en bandos, ¿no? El plan de Dios para la masculinidad y la feminidad no es competir, sino complementarse. La vocación del hombre y la mujer no se mide por la simetría de sus roles, sino por la radicalidad de su entrega. ¿Qué significa? Aplicado a la iglesia. Brutal, qué brutal. Aplicado a la iglesia es, desde mi lugar, yo puedo hacer radicalmente muchas cosas, desde mi entrega. Los sacerdotes en su papel, los laicos en el suyo, los cardenales en el suyo, el papa en su papel. Y si todos nos despreocupamos de qué moda vamos a meter en la iglesia, nos ocupamos de hacer las cosas de Cristo, Todo cambiaría. ¿qué haría? Sí. O sea, un ejemplo grande es Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Ujú. No, corregime, no sé cuál fue la Teresa que la nombraron patrona de las misiones. Fue una Teresa. Teresa de Ávila, si no estoy mal. Ella se dedicó a hacer su papel, o sea, que fue tomarse en serio su vocación y a Dios le permitió de alguna forma tener tal influencia en las misiones que quedó como patrona de las misiones. Otro ejemplo que me gusta siempre mencionar es San José María, que San Juan Pablo II lo describe como el santo de lo ordinario. Este hombre, no sé, yo creo que lo conté en un podcast anterior, él es el patrono de los diabéticos y resulta que él ordinariamente, él llevaba con amor ese padecimiento y él se entregaba al punto que los médicos decían, ¿cómo es posible que este hombre, con el diagnóstico que tiene, la edad que tiene, tenga energía, alegría y entrega para tanto? ¿Cómo es posible que este hombre ordinariamente pueda hacer tanto? Para sorpresa de muchos, en 1954 a él le da un infarto por la misma diabetes. Dios no permite que él se muera y cuando él de alguna forma regresa, porque él describe que, que esa fue su primera muerte, Ujú. sin diabetes, sin diabetes, sin diabetes. Imagínate. Por eso él es conocido como patrono de los que padecen esta enfermedad. Entonces te quedas pensando, ¿será que estoy haciendo mi papel? Y yo para cerrar quiero traer a tres santos, dos de estreno y uno que a lo mejor si Buenísimo. Dios Ajá, ya quiere, sé quiénes vienen. vienen en camino, ¿no? Uno es Santo Carlo Acutis y Santo Piergiorgio Frassati. La santidad de ellos se radicaba en lo ordinario, misa, rosario, ayuda a los pobres, trabajo, estudios, se podría decir, por ejemplo, Carlo Acutis, que a través de la programación, ¿no? Difundió los milagros eucarísticos y nosotros que sabíamos cómo era el HTML en aquel remoto 2013, 2015, o sea, no era poca cosa el que sabía hacer una web en aquel entonces. Y no es que yo estoy haciendo promoción de marketing del santo, es que realmente tenías que meterte a muchas cosas. Sí, no, a ver, Y de otra manera, a ver, yo estaba en la universidad en ese entonces. No se me hubiera ocurrido a mí hacer eso, teniendo los conocimientos técnicos, el tiempo para hacerlo. Y un joven de 11 años lo hizo. Un joven de exacto. 11 años lo hizo. Yo ya estaba en la universidad en ese entonces. Exacto. Y otra cosa, él se dedicaba, una cosa que leí por ahí o que vi, es que él madrugaba para ayudar con los oficios de limpieza en su casa, o sea, para ayudar a los trabajadores de su casa. O sea, él era candil, tanto en casa como en la calle. Pier Giorgio Frassati, por ejemplo, cuando él murió, el montón de pobres que estaban en su entierro, ¿eh? Y de dónde, de dónde fue tan conocido, ¿no? Y al que quiero traer de último es al siervo de Dios, Enrique Shaw. Hay un documental muy bueno en YouTube para quien quiera buscarlo. Una de las palabras que nunca se me va a olvidar es que él se santificó a través de la vida ordinaria por lo profesional. Él no, digamos, él no tenía afiliación al Opus Dei, solo para hacer una aclaración. Pero él, por ejemplo, él creó la Asociación Cristiana de Empresas en Argentina, por ejemplo. Y él luchó a más no poder, con cáncer incluido, por la subsistencia de la empresa donde él trabajaba, que era para fabricar cosas de vidrio y todo, el cristalería, creo que le decían Rigoló, Ujú. y evitar que despidieran a sus trabajadores. Al punto que él fue a Miami y le dijo al jefe, bueno, si ellos se van, yo me voy con ellos. Usted decide.
te decide. Y una cosa que me queda pensando, ¿no? Este hombre era obediente a la iglesia, este hombre era obediente a la doctrina social de la iglesia. Y una de las cosas interesantes que hizo Enrique Shaw fue, o no fue una cosa que él hizo, sino que él recibió. Cuando él necesitó de transfusión de sangre, los primeros en poner el brazo fueron sus trabajadores. Al final él dijo, bueno, estoy feliz porque cumplieron un deseo que yo tenía. Ya por mis venas corre sangre de obrero. Entonces, yo creo que es eso. Hay una frase que la aprendí de nuestro hermano Pancho, res non verba, o sea, significa obras, no palabras, res non verba. O sea, hay que hacer nuestro trabajo. Amén. Yo cerraría el episodio con dos seres que siempre aparecen de alguna manera en estos episodios, que es el obispo Tomás Moro. Dice, en Firmes en la Brecha, fuente inagotable de sabiduría para mí, ¿no? La crisis de la iglesia y de nuestra cultura no es una crisis, perdón, es una crisis de hombres. No basta con ser buenos. Debemos ser fuertes, santos y valientes. Oigan esto, la crisis actual y de nuestra cultura es una crisis de hombres. Estamos nosotros también para subsanar esto, ¿no? Estamos para hacer mucho más. Jordan Peterson dice lo siguiente, desde una perspectiva psicológica para sumarla. El hombre encuentra sentido cuando carga con una responsabilidad que pesa lo suficiente para darle dirección a su vida. Y en palabras de San Alfonso de Ligorio, decía, ¿hacia dónde va a caer el árbol? Hacia dónde está inclinado. A eso Buenísimo, mismo, buenísimo. a ese punto. Entonces, los dejo con esa reflexión, ¿no? El mundo ya no necesita hombres tibios. La iglesia no puede sostenerse con hombres que son espectadores. La familia no se va a salvar si la fe se reduce a un adorno. Vamos a recuperar el coraje de crecer y pertenecer, que significa volver a ser roca, cruz y espada. A mi gusto, ¿no? Roca que sostiene, cruz que se ofrece, espada que defiende. Tres cosas muy importantes, ¿no? Dejar Para de mi gusto, fingir. ¿Ah? para mi gusto también te digo. No, no, esa Sí. no me la sabía, esa no me la sabía. Bueno, así estamos. Son tres cosas que creo que el hombre de hoy deberíamos de ser, ¿no? Y vamos cerrando el episodio de hoy. Falta todavía un episodio más en el que vamos a seguir hablando de este temita. Y vamos a hablar de tradislocos en el próximo episodio. Así que quédense por ahí, ¿no? Porque también está, o sea, estamos hablando de división y cosas que vienen de fuera de la iglesia. Y otra gran división dentro de la iglesia de la que nos gustaría seguir hablando y de la cual se seguirá hablando también en los próximos años, porque falta terminar de dilucidar, ¿no?, este problema de divisiones, ¿no?, de la iglesia, pero nos gustaría platicarlo con ustedes, así que no se lo pierdan. Y si no han escuchado el episodio anterior de Templarios Digitales, pueden ir a darse una vuelta. También en el episodio anterior donde hablábamos, ¿no?, de cómo entran las ideologías en la vida de la iglesia y cómo nosotros podemos identificarlo. Por el momento, Alejandro, te agradezco. Has traído mucha palabra sabia a este tema. Yo sé que te cuesta no, digámoslo, hablarlo desde lo emocional, ¿no? Desde el coraje. Se te Difícil, agradece. está difícil. Hacemos el intento. Dios da la gracia. Amén. Agradecemos tu tiempo también, querido escucha, pero también te pedimos 5 segundos más. Búscanos en redes sociales y síguenos. Nuestros usuarios son @uno a uno _podcast en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok. Así que vayan a darse una vuelta, que compartimos todas las semanas extractos de los episodios, pero también mucho contenido más. Así que vayan a seguirnos por ahí. Compartan este episodio con muchas más personas para que podamos ser cada día más una comunidad más grande de templarios digitales. Y nosotros nos vemos el viernes en Viernes de Varones y la próxima semana en un episodio más de Templarios Digitales. Nos vemos por ahí. Bye, bye.